Bueno, vamos a arrancar. La idea, como saben, es seguir con el práctico 2. A ver, no sé, han intentado hacer algo, digamos, después de la clase pasada ya podrían hacer todo el práctico. Entonces, si alguien intentó hacer algo y se les complicó o no sabían por dónde arrancarlo, no es mala idea ponerlo en común y verlo ahora. Si no, veremos algún ejercicio, pero por eso primero, si tienen alguna duda, consulta, pregunta, lo que sea, es el momento de... Hola, yo tengo una duda con el ejercicio 1. ¿El ejercicio? El 1, el El primero de uno. todo. Sí, Sí. diga, sí, pregunte. En la parte que te pide probar si la función es infinito. Ese es el ejercicio en sí, pero me genera ciertas dudas eso. Yo puedo derivarlo, o sea, que seas infinito significa que existan las infinitas derivadas parciales y que sean continuas, Sí, ¿no? digamos, sí, que sea El C, infinitamente diferenciable y que todas las diferencias... O sea, que la puedas diferenciar cuantas veces quieras y que cada una de esas sea continua. Es lo mismo que lo que decís. cuando se hace cero la derivada parcial, ¿sigue contando como diferencial y continua? No sé si me... Este, pero pará, el tema es este, ¿no? Mirá, porque hay como maneras de probarlo, digamos. Una manera sería como usar función implícita y otra manera sería hacerlo a prepo, ¿no? Digamos, o sea, nosotros salimos de una ecuación que es x cuadrado más y cuadrado por f de xy más f de xy al cuadrado igual a menos 1 igual 0, ¿no? Y nos dicen, si quieren, para recordar que f de xy es mayor que 0. ¿No? Entonces, una pregunta. De acá a prepo, ¿hay una manera de despejar f de xy? O sea, esto es una ecuación de segundo grado, ¿no? En este número. ¿Sí? O sea, f va de un abierto en r. O sea, f de xy es un número. Te Entonces, queda que esto, sí, yo ahí llegué que f de xy es siempre mayor que cero, mayor o igual que cero, digo. está, pero esto es lo que te dicen, esto es letra. O sea, Ah, te sí, dicen, me f sea sí, una claro. función así, que pasa esto, y que pasan estas tres cosas, ¿no? Probar que sea infinito. Entonces, como esto es una ecuación de segundo grado en f de xy, nosotros podemos, esto pasa si solo si, f de x y hacemos báscara, ¿no? Es menos b, que es menos x cuadrado más y cuadrado, más menos la raíz cuadrada de b cuadrado, que es x cuadrado más y cuadrado a la 2, menos 4 por a por c, que es menos 1 por menos 4 por 1, o sea, más 4. Todo eso dividido 2. Y ahora, si queremos, agregamos como f de xy es mayor o igual a 0, mayor que 0, el negativo nunca me sirve. Entonces tenemos que f de xy es menos x cuadrado más y cuadrado más esta raíz cuadrada, ¿no? El menos está adentro. Dividido 2. Y esto es infinito, ¿no? Digamos. O sea, ya tenemos una expresión y ya tenemos que es C infinito, ¿no? Digo, donde está definida es C infinito por ser, ¿cómo le llaman esto? Por ser suma de composiciones de funciones C infinito, ¿no? O sea, un polinomio es C infinito y una raíz cuadrada, siempre y cuando exista, es C infinito también.
Y ahí lo hicimos a prepo sin usar nada de nada. Que digamos, la idea de función implícita es, bueno, cuando no podés hacerlo a prepo, ¿qué tenés para en función implícita? Que si quisiéramos, esto es como hecho a prepo, ¿no? Si quisiéramos hacerlo mediante función implícita, que también podríamos, sería algo estilo, ¿cómo se llama? Tomarse una función h de x, y, z. No, lo que pasa es que como que acá tenés la z, vendría a ser la f, ¿no? Que simplemente es la función x cuadrado más y cuadrado por z más z cuadrado menos 1, y la igualás a 0. Y si haces la derivada respecto a z de esta función, tenés, ¿cómo es que se llama esto? Haces la derivada respecto a z de esta función y te queda x cuadrado más y cuadrado, ¿no? Derivar esto respecto a z más 2z. Y sabes que esto, ¿qué pasa? Como esta condición de acá implicaría que z es mayor que 0, digamos, donde está trabajando. Entonces esto nunca se anula. Es más, puedes decir que esto es mayor que 0 siempre. Por lo tanto, por función implícita, si quieren, función implícita, existe la función phi esa definida de un abierto, que en definitiva la phi vendría a ser la f, ¿no? Digamos. Existe una función desde un gnocchi en R, ¿sí? Tal que z es igual a phi de xy, que es igual a f, ¿no? Digamos, o sea, vendría a ser como que es la misma función, esencialmente. Y va a ser c infinito, ¿por qué? Porque esta función es c infinito, como esta. Como la h es c infinito, esta es c infinito. Pero esto no es necesario hacerlo, esto lo hice como comentario aparte, ¿no? Digamos, si uno puede despejar las cosas, una vez que tenés acá que f tiene esta fórmula, tiene esta pinta, vos podés decir, bueno, ¿qué sé de esta función? ¿Cómo pruebo que esta función es infinita? O sea, es suma de, o sea, digo de composiciones porque esto es, lo de adentro es infinito y tomar raíz cuadrada también es infinito, ¿no? ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, se entendió. Gracias. ¿Algún otro ejercicio que les esté enredando? Sí, la raíz cuadrada, no, lo que pasa es que en cero no está definida, ¿no? Digamos, en cero, o sea, la raíz cuadrada de cero, o sea, no puedes decir si es diferenciable en cero porque necesitas un abierto, ¿no? Y en cero, o sea, la raíz cuadrada, si quieren, la función raíz cuadrada va del 0 más infinito en 0 más infinito, ¿no? Pero el problema es que en cero, no puedo hablar de diferenciabilidad, no puedo hablar solo de derivada por un costado, digamos, si quisiera, pero no puedo hablar de derivada porque, y te tomás el abierto. Pero si, acá sí, exacto, en esto sí es diferenciable, derivable, si quieren, ¿no? Y como estoy tomándome algo al cuadrado más 4, ya sé que esto siempre, nunca va a valer 0. En 0, lo único que puedo pensar es derivabilidad por un lado, porque es lo único que tiene sentido, ¿no? Digamos. Porque es eso, porque está definida. Pero recuerden siempre que para definir diferenciabilidad, derivabilidad, necesito un abierto, ¿no? Un entornito, siempre son puntos interiores, esencialmente.
Bien. ¿Algún otro ejercicio o algo? O alguno que quieran, que vean, que digan, pa, este tiene pinta de y lo quieran ver. No sé. Este, estoy pensando a ver qué es lo que hicimos más o menos. Bueno, vamos con el 15. Me gusta. Voy a hacer capaz que un pequeño cambio de notación nomás porque durante el ejercicio, porque si no se puede llegar a enredar algo. Que es lo siguiente. Bueno, el ejercicio 15, ¿no? Como todo, o sea, ya sale, dice, voy a hacer un cambio de notación, sea z igual phi de xy, pues si no nos vamos a enredar en z y la mar en coche y tal. La función definida implícitamente, ¿sí? La función definida implícitamente por la ecuación esta de acá, y cuadrado z más x logaritmo de z menos 1, ¿sí? El menos 1 está fuera del logaritmo, igual 0. En, lo voy a escribir, o sea, vieron que dice phi de 1 menos 1 igual 1, o en otras palabras, en el punto 1 menos 1, 1. ¿Tá? Nada más me dicen que simplemente. Y te piden hacer el desarrollo de Taylor de orden 2 de phi en un punto apropiado ¿no? En un punto apropiado y calcular aproximadamente phi de 4 tercios menos 4 tercios. ¿Sí? Entonces, primer pregunta. ¿Cuál es el punto apropiado en donde vamos a tener que hacer el desarrollo de Taylor de phi? Tienen que tirar un punto. Elijan un punto y si lo invocan, salvan, y si no lo invocan, marchan. O sea, es todo o nada. Ahí va, en el 1 menos 1. ¿Por qué? Porque es el único dato que tengo, si quieren, ¿no? Lo único que sé es, estoy diciendo, quiero aplicar el teorema de la función implícita en este punto, entonces si quieren, sé cuánto vale la función en ese punto, y eso siempre es algo que necesito, ¿no? Si yo quiero hacer un Taylor, siempre tengo que hacer el Taylor en un lugar donde sepa los datos. En este punto sé cuánto vale y puedo calcular sus derivadas. ¿Sí? Entonces, y después, bueno, está, aproximamos por el Taylor para este punto, ¿no? Como siempre en Taylor. Ok. Parece cualquiera. La puntita de la flecha esa que más mucha que. Ok. Bien, entonces. Está. Perfecto. Entonces vamos a hacer aproximadamente. Sí, tampoco está muy claro que diga calcular antes, pero perdón, pero es que está. Bueno, entonces la idea es, vamos a hacer el desarrollo de Taylor. De Taylor, de orden 2. De phi en 1 menos 1.
¿Sí? Perfecto. Entonces, ahora, polinomio de orden 2 de phi en 1 menos 1 en un XY. ¿Cómo es la fórmula? ¿Alguien me la puede decir, la fórmula? Porque así, una vez que tengamos la fórmula, vamos a tener qué es lo que necesitamos, ¿no? ¿Se acuerdan cómo iba la fórmula? Del Taylor multivariado. Bueno, el término independiente, a ver si se acuerdan, era phi de 1 menos 1, ¿no? Porque quiero que cuando no me muevo, o sea, en el punto quiero que valga esto, ¿no? Entonces, el término independiente es el valor de la función. Ok, el primer orden, ¿cómo era? ¿De quién dependía? Es un polinomio, bien, centrado en 1 menos 1, ¿está? Y ¿quiénes son los coeficientes de los monomios? Las derivadas parciales en ese punto. Exacto. Entonces esto me queda más la derivada respecto a x en 1 menos 1 por x menos 1 más la derivada en y por en 1 menos 1. ¿Por quién? Por y menos 1, o sea, y más 1. Y ahí voy hasta el orden 1. Y ahora en el orden 2, ¿quiénes me aparecen? O sea, la idea va a ser lo mismo, va a ser un polinomio. Ahora va a ser una forma cuadrática, ahí va, me aparece en la segunda, va a ser una forma cuadrática en x menos 1 y menos 1, y me aparecen ahí va, las derivadas segundas. Dos veces respecto y la cruzada, ¿no? Entonces, y nada más recuerden que tengo que dividirlo entre 2 factorial, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? Entonces me queda más un medio. Y ahora abro paréntesis, y es la derivada respecto a x dos veces en 1 menos 1 por x menos 1 al cuadrado, más 2 veces la derivada cruzada en 1 menos 1 por x menos 1 por y más 1, más la derivada 2 veces respecto a y en 1 menos 1 por y más 1 al cuadrado. ¿Sí? Por lo tanto, este dato ya lo tenemos, si quieren, pero vamos a tener que calcular. Hay que hallar phi x, phi xx, phi xy, phi y phi y en 1 menos 1. ¿No? O sea, una vez que tengamos todos estos 5 datos, ya lo tenemos. Bien. Ok, entonces, la idea es de vuelta hacer siempre el truco que les insistí y les insistí la vez pasada, ¿no? Que nosotros lo único que sabemos es la ecuación esta. La ecuación implícita es lo único que tenemos. Entonces, de acá, o sea, la ecuación que tenemos es esta, es y cuadrado por phi de xy más x, que llamémosle, ahora le pongo nombre, 0 es igual a esto, a x de logaritmo de phi de xy menos 1. Llamémosle f grande nomás, de x, y, phi de xy. ¿Sí? Esto es lo que sabemos. Por lo tanto, derivamos eso, derivando, si derivo respecto a x,
Vamos a poner así como para que quede, no escribirlo de vuelta. Si a esto lo derivo, toda esa ecuación la derivo respecto a x, ¿qué es lo que obtengo? F sub x en xy, phi de xy, más f, no lo de siempre, ¿no? Y acá ¿quién pongo? F sub z de xy, phi en xy, por phi sub x de Una xy. pregunta. Diga, ¿El -1 estaría dentro o fuera del logaritmo? está fuera del logaritmo. Está Si fuera del no, no se logaritmo. cumple la ecuación en este punto, ¿no? Está bien, bien. Si quieren, es como ahí. Después lo voy a poner paréntesis porque son demasiados paréntesis, pero en este, ¿no? Entonces, pará. Si quieren, ya que estamos, vamos a poner acá en otro color, porque las vamos a necesitar. F es esto, o llamémosle a esto F de X, Y. Ah, pará. Ah, me trae una yerba, casi me mato. Ah, o una barba, no sé, creo, espero que sea una yerba. Llamémosle F de X, Y, Z a esto, ¿no? Me dio calor la mierda esta experience. Ah, ok, llamémosle. ¿Cómo se llama esto? F grande de X, Y, Z. Como acá vemos, ya vamos a necesitar las derivadas de la F grande según X, o sea, vamos a necesitarlas para hacer las cosas. Entonces, calculémoslas. Así ya las tenemos acá a mano y no nos complicamos mucho la cabeza, ¿no? Las hago en otro color para que queden ahí distinguidas. ¿Cuánto vale la derivada respecto a X en X, Y, Z? El primer sumando no aparece, ¿no? ¿Están de acuerdo? El primer sumando no aparece. Entonces esto me queda. Y la derivada respecto a X del segundo sumando es simplemente logaritmo de Z menos 1. Logaritmo de Z menos 1. ¿Sí? Y entonces, si lo evalúo en el punto que quiero, en el 1, 1, en el 1 menos 1, 1, ¿no? Estamos acá en este punto. Pues siempre voy a depender de lo que valga en ese punto. ¿Cuánto vale esto? Si quieren, fx es logaritmo de z, logaritmo de 1 vale 0, menos 1. ¿No? Después, ya que estamos con esta, hagamos fxy, que es derivar esto respecto a y. O primero, vamos a hacer las primeras y después hacemos la segunda. Derivada respecto a y. En x, y, z. Esto es, en el segundo sumando no hay y, entonces no aparece. En el primer sumando, derivamos respecto a y, me queda 2yz. Entonces, fy en el 1 menos 1, 1. Es horrible. El 1 menos 1, 1, vale menos 2, ¿no? Y si hacemos f sub z, f grande sub z, en x, y, z, es, el primer sumando me queda y cuadrado, más, y ahora x no afecta y me queda la derivada de esto de acá, ¿no? Que es 1 sobre z, entonces me queda x dividido z. ¿Sí? Por lo tanto, f sub z en 1 menos 1, 1, vale 2. Y si quieren, es distinto de 0, entonces tiene sentido todo lo que estamos haciendo. Sí, o sea, por más que acá me dicen, sea z la función definida implícitamente, esencialmente en algún momento no está mal verificar que realmente pase, que se cumpla el teorema de la función implícita, ¿no? O sea, que f en 1 menos 1, 1 sea igual a 0 y que fz en 1 menos 1, 0 sea distinto de 0. Acá lo tenemos, ¿no? Ok,
A ver si me da. A ver. Pero no importa. A ver, tenemos las tres derivadas. Y ahora, ¿cómo me quedan las derivadas segundas? Fxx. ¿Quieren? Fxx. ¿Cuánto vale? Es derivar esto respecto a x, ¿no? Por lo tanto, ¿cuánto vale? Cero. Perfecto. Entonces, cuando la evalúo en el punto, también vale cero. Fxx. Fxx en 1 menos 1, 1, vale 0. Bien, después Fxy en x y z. Es derivar esto respecto a y. ¿Cuánto vale? 0 nuevamente. Perfecto. Fxy en 1 menos 1, 1 también vale 0. Y ahora me queda f. Xz, que es derivar esto respecto a z, ¿no? ¿Cuánto vale? La derivada del logaritmo es 1 sobre z, ¿no? Por lo tanto, cuando la evalúo en 1 menos 1, 1, vale 1. Bien, ahora vengo acá, f, y. ¿Cuánto vale? Es derivar esta respecto a y, que vale 2z. Por lo tanto, f, y en el 1 menos 1, 1, vale, vale 2. Sí, van a ver por qué ahora. O sea, van a ver por qué, pero las necesito. Sí. Y ahora, si quieren, o sea, más que nada, porque ya empecé a hacer estas y las voy a necesitar, entonces ya las tenemos anotadas, no jode. Y ahora, pará, cuando hagamos, si derivamos y respecto a yz en x y z, ¿qué me da? Me queda la derivada de y después respecto a z, que me da 2y, ¿sí? Por lo tanto, evaluada en el punto, 1 menos 1, 1 me da menos 2. Y por último, la derivada respecto a z dos veces. ¿Sí? Que si vemos acá, el primer sumando no tiene z, entonces desaparece, y el segundo es un 1 sobre z. Entonces me queda menos x dividido z al cuadrado. Y entonces, cuando lo evalúo la zz en 1 menos 1, 1, es igual a menos 1. ¿Sí? A ver, pará. Si querés te respondo un poco más de la pregunta de ¿van a aparecer todas las derivadas? Si vemos, cuando derivamos este término, la ecuación esta, para conseguir phi sub x, o sea, me aparecen las derivadas primeras. Cuando yo quiera hacer phi sub xx, phi sub xy o phi sub y, me van a aparecer las derivadas segundas de f. Y sí me van a aparecer todas. Porque cada vez que derivo, viste que si quiero hacer la derivada respecto a x, tengo que derivar respecto a la primera coordenada y respecto a la tercera, que por eso me aparece phi sub x y fx y fz. Entonces acá me va a aparecer lo mismo. Y me van a aparecer todas las cruzadas. No se salva ninguna. Por eso va a haber que tener. ¿Sí? Pero está. Esto por ahora simplemente lo hicimos y vamos a guardarlo. O sea, ahora nuevamente vamos a salir y vamos a escribirlo de vuelta. No las cosas que calculamos, no se preocupen. Sino vamos a escribir de vuelta lo que les decía, que de lo que salimos es de que f en x, y, phi de x, y vale 0. Por lo tanto,
derivando respecto a x, que esto es lo que ya escribimos, si derivo esto respecto a x, obtengo fx en xy, phi de xy, más fz en este punto, es igual a 0, por lo tanto tengo despejada phi sub x. Phi x en xy menos, lo pongo afuera, menos fx xy y, ¿sí? Que es cuando queramos calcularlo, es en el punto que tenemos, y fz en xy. ¿Sí? O sea, hasta acá está claro, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, si nosotros queremos hacer aparecer phi xx, pará que acá me faltó algo, si no, no puedo despejar. ¿Sí? Borro esto y lo hago aparecer. Ya, no es que me faltó algo, sino que me lo olvidé de poner. Es por phi sub x, xy igual a 0. Entonces, tengo esto. ¿Sí? Bien, entonces, ahora mirá, esto lo aprendí el otro día. Pero lo veo ahora y el ritmo está bueno. Así. ¿Ya? Ok, esto me da que es igual a 0. ¿Sí? Ok. Bien, entonces tenemos que phi x vale esto. Bien, entonces, si ahora quisiéramos hacer aparecer, porque después vamos a necesitar phi sub i, está bien. Pero si ahora a esto, ¿cómo hacemos aparecer phi xx? Vamos a tener que derivar esto de vuelta respecto a x, ¿no? Entonces, si derivamos respecto a x, obtenemos esto. Y si derivamos de vuelta, lo voy a poner acá, derivamos de vuelta respecto a x, ¿qué nos queda? Es derivar esta ecuación, ¿no? Entonces es la derivada de esto respecto a x, me queda, como tengo, me aparece el x, me aparece acá, y me aparece acá, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces me queda f xx en xy, phi de xy, más phi de x, phi, no, más f de xz en xy, phi de xz, phi de xy, perdón. Y eso es simplemente derivé este término respecto a x. Y ahora tengo que derivar este otro, ¿sí? Respecto a x, que es una derivada de un producto, entonces me queda primero este, que me aparece más f zx. Profe, disculpa. Diga, En fxz no tenés que multiplicarlo por phi sí, x, xy. tenés razón, me lo comí, estoy con hambre. Ah, está. Comí el postre y bueno. Ok, phi x, está perfecto. Sí, 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 tenés toda la razón. Bien, ahora tengo que derivar este término, ¿no? Entonces me queda f más f zx por en xy phi de xy, ¿tá? Y este no hago nada, más f zz xy phi de xy por phi x. Phi z, phi x, phi x de xy. ¿No? Y todo esto está multiplicado por este de acá. ¿No? Más, si quieren, lo pongo acá, más este, que queda quieto, fz por en xy phi de xy por phi xx. Y todo esto, toda esta cuenta acá, pongo el más para que no se olvide que esta imagen acá, todo esto me da igual a 0, ¿no? Está. Cosas a ver, si quieren, ¿no? O sea, por lo tanto, phi
XX, o sea, esto piénsanlo como que es un árbol. Primero hago esto y ahora esto lo derivo. Phi XX, phi XX, en el punto, en el XY, lo podemos despejar, ¿no? O sea, pasamos todo esto para el otro lado y después dividimos entre esto, ¿no? Es lo mismo que menos, y acá vemos, este queda libre, FXX. En el punto no lo pongo porque pues si no, no me entra, ¿no? Y ahora, si quieren, este término, mira, vamos a cambiar de color. Este término está multiplicado por esto de acá. Y este término también, ¿no? Porque tengo acá un phi de x. Entonces, el phi de x aparece acá. Multiplica este. Y a este también lo multiplica y queda como un phi de x al cuadrado, ¿no? Es como algo al cuadrado en la derivada parcial de phi. Entonces, si vemos la formulita, esto nos queda fxx más 2 veces fxz, ¿no? Que es la cruzada, ven, aparece 2 veces en el punto, por phi x, en xy, ¿no? xy, más, ¿quién me aparece acá? Esta que es la derivada 2 veces respecto a z, por phi x en xy al cuadrado, y todo eso dividido fz en xy. En este sí lo pongo porque tengo espacio y pongo en el punto y todos los otros puntos son los que tienen que ser. ¿No? Entonces está, acá tenemos cómo calcular las primeras derivadas, porque si cambio y con x es lo mismo, y acá tengo cómo calcular las derivadas segundas. Si cambio y con x, ¿cuál es la única derivada que me faltaría calcular? La cruzada, ¿no? Pero, haciendo el mismo razonamiento, ¿cómo podemos hacer para calcular la derivada cruzada? Bueno, en vez de derivar esto respecto a x, podemos derivar esto, que lo pongo un poquito más acá a ver si me entra, derivar esto respecto a y. Si derivamos esa ecuación respecto a y, ¿quiénes me van a empezar a aparecer? Me van a aparecer las cruzadas. Porque ahora lo derivo respecto a y. Entonces, si derivo este término, ¿quieren cambio de color? Si ahora en vez de pensar en x, pienso en derivo respecto a y, ¿dónde me aparece y? Me apareció un y acá y acá también aparece y, ¿no? Entonces, ¿quiénes me van a aparecer? Va a aparecer fxy en xy phi de xy más fxz en xy phi de xy. ¿Por quién? Por phi sub y de xy. ¿No? Sí, acá puse cualquiera. Bueno, capaz que con eso me entraba. Pero bueno, no sé qué pasa. Estaba en negro esto. Así lo dejo bien. A ver si logro que me entre. Ahora que borro las cositas rojas estas. Aquí. ¿Se va entendiendo por ahora? Porque aprovecho mientras que estoy arreglando esto a ver si. Sí, sí, se entiende. Ah. Ah. ¿Qué no puedo? Bueno, no soy tan útil como pensado. Una última probada y si no, chao. Lo dejo así. Pero ¿por qué? Ah, porque estoy. Para nada, bien. No es cualquiera, ¿no? No. No sé qué pasa, pero no lo puedo mover. ¿Sí? Ah, porque estoy. Ah, es por el mouse. Ahora casi lo hago con el otro mouse. Bueno. Sí, señores. Es viernes.
No es viernes, pero está. Si conocen el audio. Bien, ¿no? Entonces tenemos esto. A ver si puedo hacer hasta. Ah, si puedo hacer entrar todo y. Vamos para atrás. Pues. Ok. Igual está, quedó ahí. ¿Sí? Bien. Perfecto. Entonces ahora. Digo, la diferencia ahora es que me empezaron a aparecer las cruzadas, ¿no? Antes me aparecían solo XX, ahora me apareció FXY. Esta va a ser la misma porque es de respecto a la tercera coordenada. Bien, y ahora cuando derivo este término, me aparecen las otras cruzadas, porque voy a tener que derivar más, de vuelta lo mismo, ¿no? Pongo un paréntesis acá y me queda F, era FZ, ahora lo derivo respecto a Y, en XY, phi de XY, ¿sí? Por phi Y en XY. Más, y ahora sí me queda el FZZ de XY, phi de XY, por lo que quiero, que es phi Y en XY, y todo esto está multiplicado por ¿quién? Por phi X en XY. Y ahora me queda sumarle el último término, ¿no? Porque esto es la derivada de este respecto a Y por esto, que es esto que puse ahora, más S, que es FZ en XY, phi de XY, por la derivada de este último respecto a Y, que es phi XY en XY. Y todo esto me da 0. Por lo tanto, la derivada de XY, o sea, pasando para el otro lado, tenemos que es menos. Si ven, el término doble, el término que está solo es el que quiero, es el cruzado. O sea, es como que hay una relación, ¿no? Porque acá el término que quiero es 2 veces respecto a X, el término independiente es 2 veces respecto a X. Acá yo quiero la cruzada, el término independiente es exactamente la cruzada, que es F, XY en XY. Odio eso. ¿No? Para que lo escriba mejor, me queda F en X, F, la cruzada en XY, y de XY. ¿Sí? Después, si ven, acá no tengo el más 2. ¿Por qué? Porque me aparece una vez y una vez. No sé si se dieron cuenta. El que multiplica el que tiene grado 1, si quieren, respecto a la derivada de y, que es este, es. Ahora que acá hice uno más. Este no va, perdón. Me apuré. Este bicho acá no va. Revisémoslo nomás, a ver, para que vean. Pero ese bichito no va. ¿Sí? Y ya que estamos, vamos a arreglar todo esto. Para que no quede tan. Ahí va. ¿Lo ven que ese bichito no va? Por las dudas. Porque es derivar Sí, sí, se ve. este término. ¿Eh? Que sí, se ve. Porque es derivar f sub z respecto a y. Bueno, lo derivo respecto a y, y acá la derivada de y es 1, no aparece, más este otro. Entonces ahora, los de grado 1 que me aparecen son este, pero con la derivada respecto a y este otro con la derivada respecto a x, ¿no? O sea, que es distinto que acá porque en los dos lados me aparecía la derivada respecto a x. Entonces acá me aparece la cruzada según una de cada lado, digamos, ¿no? Entonces me aparece más f xz en xy, phi de xy, por phi y, y en xy, más f yz tales. Cambié de orden porque sí, me gusta como queda escrita así nomás. En phi xy por phi y. ¿Sí? Bien, phi y en
xy. Y ahora, el que es el término de segundo orden, que es derivar dos veces respecto a z, pero si ven el orden que hay, para acá es phi de x. Acá es phi de x, ¿no? Es este por esto. Y el que aparece en segundo orden, esto es phi sub x, porque es este por este. Y en el segundo orden, que es esto, es más fz, z en el punto, por phi x en xy, por phi y en xy. Sí, o sea, es como, esencialmente es como, bueno, la derivada, agárrenlo con super pinzas, ¿no? Pero es como, bueno, no, está bien. Creo que hay algo de eso, pero está. No voy a ser muy formal y va a entrar capaz. Y entonces, acá la última que me falta es dividir entre fz. Así que fz es siempre la misma que aparece cuando derivo y cuando hago todo. Siempre me queda f sub z abajo. ¿Sí? Ok. Y entonces acá tengo una formulita para la cruzada. Y para phi sub i, para phi sub i es lo mismo que para x, pero con y. Exacto. O sea, nada más que cambiando la x por y, ¿no? Que si quieren, ya que estamos, la podemos escribir. Acá haciendo como un comentario análogamente. Phi y, lo voy a escribir sin el punto porque si no me como mucho lugar. Es phi, no, capaz, sí, está phi de y va a ser lo mismo que quien menos fxx más dos veces fxx, dije que iba a cambiar la letra y no la cambié nada, es fy, ¿no? Más dos veces fyz por phi y, es lo mismo pero cambiando la x por y, más fzz por phi y al cuadrado dividido fz. ¿Sí? Y esta es la derivada doble respecto a y. Y si ven, me aparecen todas, ¿no? O sea, no me salvé de hacer ninguna derivada cruzada de las f, ¿no? O sea, me aparecen todas las derivadas dobles de f. Bien. Entonces, simplemente, ahora lo que queda es evaluar, ¿no? Que si quieren, podemos hacerlo, no sé si capaz que confunde un poco. Ah, está, bueno, pará. Y lo mismo acá, ¿no? Si quieren también pongo acá. Phi y, ¿no? Como para no olvidarnos, phi y es menos fy dividido fz. Y con esto ya tengo todo lo necesario para el polinomio de Taylor, ¿no? Simplemente lo único que me falta es evaluar cuánto vale en cada punto. Y para eso empecémoslo a hacer, ¿no? Digamos, acá, de a poquito. Y empezamos. Phi x en 1 menos 1 es lo mismo que menos f sub x en 1 menos 1, 1 sobre fz. Phi y en 1 menos 1, 1 es menos fy en 1 menos 1 menos 1. ¿Sí? Es lo mismo que esto, dividido fz en 1 menos 1. Cada uno de estos lo podemos calcular. Si no nos olvidamos. A ver, si puedo moverme con esto. Y si pudiera moverme con esto sería muy fácil. Opa, sí, ahora sí, está. Soy Garde. Ok, vemos acá fx en 1, 1 teníamos acá, es este dato. F sub x es menos 1, f sub z es 2. ¿Sí?
FI es menos 2. Recordemos eso. Entonces, cuando venimos acá, Fx estará menos 1, ¿sí? Y esta era menos 2, ¿no? Y esta de acá era 2. Por lo tanto, esto me da 1 y esto me da 1/2. ¿Sí? Bien. Y ahora, ¿qué tenemos? Phi xx en 1 menos 1, 1, era igual a, voy a escribir solo esta nomás, que era menos fxx en 1 menos 1, 1, más 2 veces fxz, 1 menos 1, 1, phi sub x, 1 menos 1, más fzz, ¿sí? En 1 menos 1, 1, por phi x, 1 menos 1, al cuadrado, todo esto, dividido fz en 1 menos 1, 1, ¿no? Y ahora simplemente sustituir todas estas cosas. Fxx, a ver, recordemos. Fxx vale 0. Fxz vale 1. Y acá ya la tenemos. Fxx vale 0, Fxz vale 1. Venimos acá, esta vale 0, esta vale 1. Y acá tenemos cuánto vale esta otra, ¿no? 1/2. Entonces, FZZ no la puse con todo, no me fijé. No, acá. FZZ vale menos 1. ¿Sí? Entonces venimos acá, 0 esta y esta vale menos 1. Entonces venimos acá y tenemos 0 desaparece, 2 por 1 por esta vale 1/2, me vale 1, todo esto es 1, y ahora tenemos 1/2 al cuadrado, es 1/4, por menos 1 es menos 1/4. ¿Estamos de acuerdo? 1 menos 1/4 me da 3/4 y dividido estas dos, entonces esto me da menos 3/8, ¿no? O sea, lo de arriba me da 3/4 dividido 2, 3/8 y tengo este menos acá. Después, bueno, phi, si quieren hago lo mismo, phi y i en 1 menos 1, 1, nomás que ya sabemos que es esta misma formulita, pero con el y. Entonces venimos acá a recordar cuánto valían las cosas. Phi f y vale 2, fyz vale menos 2 y fzz vale menos 1. Venimos acá, ya me olvidé, ¿cuánto dije que valía? Menos 2. Es menos 2 más 2 por fiz que valía 2, que valía menos 2. Fiz vale menos 2 y FI valía 2, entonces es al revés. Ahí va. Esto es más 2, acá es menos 2, por phi y, que vale 1, ¿sí? Más, esta vale lo mismo, que me da más menos 1, por nada más que phi y, que es 1 al cuadrado. Todo esto dividido 2. Y entonces, esta me vale 2, esto es menos 4 y esto es menos 1. ¿Me queda? Menos 1/2. No, a ver. No. 2 menos 4 me Menos da menos 5 2. medios, ¿no? A No, ver, no, no, no. 2 menos 4 es menos 2. Menos 1, menos 3. 3 medios. 3 medios, sí, sí. Ahora sí. Perfecto. 3 medios. Bien, y ahora tenemos esta. Simplemente, ahora tenemos
phi xy en 1 menos 1 es igual a menos. Y acá dijimos que era fxy. 1 menos 1, 1. Más. Este era el que estaba libre. Y ahora me queda fxz en 1 menos 1, 1 por phi y en 1 menos 1 más fyz en 1 menos 1, 1 por phi x en 1 menos 1 más, acá quien venía, me aparece fzz, debe ser, y fzz de 1 menos 1, 1 por phi x en 1 menos 1, phi y en 1 menos 1. Todo esto dividido, a ver, dividido f z en 1, 1 menos 1. Esto es igual. Y ahí tenemos todos los valores. El único que no tenemos, que no me lo acuerdo, es zz, es el xy, que hasta ahora no lo habíamos usado, pero también vale 0, ¿no? Entonces tenemos xy, 0. Xz vale 1, ¿no? Este ya lo usamos. Este vale 1 y este vale fy, vale 1. Está. Después, fyz, ya lo usamos, vale 2. Sí, es este. Vale 2. Este de acá vale 1 medio. Ese que tenemos acá arriba. fzz vale menos 1. fx vale 1 medio. Y esto vale 1. Y esto vale 2. Entonces ahora hacemos la cuenta y nos queda 1 por 1, 1. 2 por 1 medio, 1. Entonces me queda 2. Voy teniendo 2. Menos 1 por 1. Y acá me queda menos 1 medio. Entonces es 2 menos 1 medio. Me queda 3 medios. Dividido 2 me queda 3 cuartos. Con el menos, menos 3 cuartos. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Revísenme las cuentas porque... Está lindo el ejercicio, cortito. Sí, no, es que en verdad, o sea, lo difícil no es engorroso y con mucha cosa, ¿no? Y está bueno hacerlo en detalle, o sea. Porque les podría simplemente decir, no, está, en verdad es hacer esto, está. Pero en verdad está bueno hacer en detalle y ver realmente lo que te aparece, digamos, que es todo. Por lo tanto, si quieren, ahora ya sí tenemos todo y es el polinomio de orden 2 de phi en 1 menos 1 en un xy cualquiera, vale phi de 1 menos 1, que es 1, más phi sub x, que vale 1 medio, ¿de quién? De por x menos 1, más phi sub i, que es 1, por y más 1, ¿sí? Más 1 medio general. Y ahora, ¿quién me aparece? Me aparece phi xx, que es menos 3 octavos, por x menos 1 al cuadrado, más 2 veces f la cruzada, que es menos 3 cuartos. Entonces puedo poner, si quiero ya puedo simplificar, y hago menos 3 medios de x menos 1 por y más 1, más 3 medios de y más 1 al cuadrado. Y si quiero puedo ya enchufar todo esto acá, ya lo vamos a hacer el medio este, y entonces acá en vez de 3, menos 3 octavos tengo, vamos a borrar este acá, acá. Entonces en vez de 3 octavos, que es lo que tengo, y ya borré el medio este, y borro el paréntesis, y borro el más, y ya me queda ya todo lindo. Tenía, en vez de 3 octavos, me queda 3 sobre 16. Acá tengo 3 cuartos y acá 3 cuartos. Y acá lo selecciono y lo pongo.
¿Sí? Y entonces ahora la pregunta es, ok, ¿dónde tengo que evaluar dónde tengo que evaluar el polinomio para aproximar el valor que quiero? Lo último que me falta, digamos, ¿no? Pues se acuerdan que lo que yo quería aproximar era, digamos, quiero usarlo, quiero aproximar phi de 4/3 menos 4/3. Entonces tengo que calcular el polinomio en qué punto. Vamos a llamarle P. O sea, tengo que phi de 4/3 menos 4/3 va a ser aproximado ¿a quién? Al polinomio en 4/3 menos 4/3. ¿No? O sea, cuando lo escribo así como polinomio, si no tendría que escribir como delta x, delta y, y lo que es el delta x, delta y es simplemente que es el x menos 1. Y esto es, me muevo 1/3 menos 1/3 en la segunda coordenada. ¿No? Esto sería si lo escribo como delta x, delta y. ¿Sí? Y lo piensan como en función de lo que me moví del punto, o lo pueden pensar como ya centrado en el punto, lo mismo. No sé si lo vieron de las dos maneras o no, pero entonces simplemente hay que evaluar esto en este punto, y es 1 más 1/2 por 1/3, ¿no? Que es lo, o sea, es lo que dijimos acá de esto, más menos 1/3, que es lo que se movió, menos 3/16 por 1/3 al cuadrado, que es 1/9, menos 3/4 por 1/3 por menos 1/3 es menos 1/9, si quieren sacar el menos. Y ahora me queda más 3/4 por 1/9. ¿Sí? Y ahora simplemente hay que hacer la cuenta esta, que nos encanta hacer cuentas con fracciones. Y entonces hagámosla mental. Algo menos la mitad, o sea, esto de acá es lo mismo que menos 1/6. O, si quieren, la mitad de 1/3. ¿Por qué? Porque tengo 1/3, el signo es lo de menos, tengo 1/3 y le saco la mitad, ¿no? O si quieren, debo 1/3 y pago la mitad. Me da que me falta pagar la otra mitad. Después, acá, o si quieren, acá una cosa que podemos hacer fácil es sacar de factor común 1/9 de todo esto. ¿No? Si quieren, todo esto de acá, sacamos factor 1/9. ¿Y qué tengo? 3/4 más 3/4 menos 3/16. Que lo tengo que pasar a 16 para que me funcione, si quieren, ¿no? O sea, esto es menos 3/16 más 3/4 más 3/4. ¿Están de acuerdo? Y esto es exactamente menos 3/16 más 3/4 más 3/4. Lo paso, cada uno lo multiplico por 4 para pasarlo a 16, y esto es 24 sobre 16. No, está bien, sí, está bien. Esto es lo mismo que 6/4, que es 24 sobre 16, menos 3 me queda 21 sobre 16 por 1/9. Ok, entonces esto me quedó, vamos haciendo paso a paso, me quedo que es 1 más, y si esto lo paso a novenos, para ya poder hacer la cuenta, si quieren, ya pasamos todo a novenos, y me queda 9 novenos. Bueno, en verdad no. Dejemos el 1 porque no estoy en novenos, ¿no? 1, y acá menos esto lo puedo multiplicar, esto es lo mismo que multiplico por 1/3, entonces me queda menos 3/2 por 1/9 más 21 sobre 16 por 1/9. ¿No?
Si quieren, esto es lo mismo que el 1, y ahora esto. Lo tengo multiplicado por 8, 8 por 3, 24. ¿No? Y 24 me queda 3 sobre 16. Menos 3 sobre 16 por 1/9. Y esto es lo mismo que, ¿cuánto me da esto? Mucho. O sea, esto es casi nada, ¿no? Digamos, nada, eso. Poco, profe, no importa. Pero si quieren, les digo, es 9 por 1, 9. 9 por 6, 54. 144 me da esto, ¿no? 3 por 3. No. Ahí va, claro, porque es cuadrícole. Esto es 12 al cuadrado. 4 por 3, 4 por 3. Entonces me queda 141 sobre 144. O sea, se movió casi nada, ¿no? O sea, esto es casi 1. Si quieren. Pero esto es No, pero vieron que no se necesita calculadora. O sea, si en un parcial o en algo se pone todas las cuentas, la idea es que no se necesite usar calculadora. Y es más, si en un parcial, por ejemplo, desarrollo, enchufás este número y decís es esto y haces alguna cuenta y ponele que no llegás a esta expresión, o sea, a poner esta cuenta, ponele que podés hacer un poquito más y llegás a esto o a esto y va bala. Digamos, no tenés por qué llegar a todo esto. Pero alguna cuentita sí, digamos, porque si no es simplemente sustituir, aunque encontrar todas las cosas tiene su valor, o sea, la parte de sustitución será algún puntito. Pero digo, o sea, escribirlo en algún paso intermedio que se complica las cuentas, no pasa nada. No tenés por qué llegar a esto. ¿Sí? Pues son todas expresiones alternativas. Pero digamos. Si se complican mucho las cuentas. Si no, siempre, capaz que ustedes me dicen, no, profe, no está así. En mi recuerdo siempre es que se intenta que las cuentas no queden un asco. ¿Por qué? Porque si ustedes piensan en hacer las cuentas, piensen en corregir las cuentas, con errores de cuentas es muy asco también. Entonces, como que es un win-win que intentar hacer que las cosas queden medianamente con cuentas no feas, para que, o sea, a nosotros nos queda más cómodo y a ustedes les queda mucho más cómodo también. Capaz me dicen que no, pero esa es mi percepción. Bien, ¿qué hora estamos? Bien, ¿qué está? ¿Se entendió esto? Quedó claro, digamos, la parte importante que es cómo poder hallar derivadas y derivadas y derivadas o sea, usando función implícita, que es lo importante es todo está en la ecuación. Casi digo una palabra que siempre uso, pero que la verdad que estoy grabando y no puedo usar. Pero está en la ecuación, siempre. O sea, la ecuación es la que me tiene toda la información que necesito. ¿Sí? Y si quieren, no sé, si no tienen ninguna pregunta, o sea, si tienen alguna pregunta, díganlo. Si no, podemos ver un ejercicio que justo hice hoy y hoy de mañana, me preguntaron ese y está bueno. Para que vean qué cosas pasa cuando, o sea, no pasa implícita, ¿no? Digamos. Sí, o sea, cuando no podemos usar implícita, ¿qué es lo siguiente? Ese es el ejercicio 17, que nos da ahora en los minutos que nos quedan, nos tendría que dar. Que nos dice lo siguiente. Sea f de xy igual x por x menos y, y consideremos la ecuación esto igual a 0. ¿Sí? Y indique la afirmación correcta.
Correcto. La afirmación A, como la derivada respecto a y en 0, 0 es 0, entonces no existe ninguna phi local, digamos, ninguna phi función definida. O sea, para tener en la letra, leanlo, pero definida en un entorno de 0. ¿Sí? Tal que f de x, phi de x, que es lo que digo que es la ecuación, sea igual a 0 para todo x en ese entorno, y, en un entorno y latina, de 0, tal que pase esto. La parte B. Existen funciones phi que verifican eso, o sea, definidas en un entorno, definidas en un entorno y de 0, ¿sí? Tales que f de x, phi de x, ¿sí? Valga 0 para todo x en y, pero como la derivada respecto a y en 0, 0 vale 0, no son derivables. Ninguna de ellas tiene derivada, ninguna de ellas es derivable en 0. Digamos. Eso es lo que quiere decir con no tiene derivada. La parte C. Existe una función phi, está de vuelta definida en un entorno tax, definida en un entorno y de 0, ¿sí? Tal que se verifica la ecuación, f de x, phi de x es igual a 0 para todo x en el entorno, y la derivada en 0 vale 1, y la parte D existe, qué molesto escribir esto, ¿verdad? Existe una función de vuelta definida, una función phi definida, un entorno y de 0, definir un entorno acá, y un entorno U contenido en R2, o sea, un entorno en el plano, o sea, en el dominio, arriba, ¿no? De 0, 0, tales que pasa lo siguiente, que XY contenido en R2, tal que verifica la ecuación esta, intersectado con o sea, los puntos del entorno que verifican la ecuación son exactamente los X phi de X, o sea, el gráfico. O sea, en definitiva, que si se acuerdan, tal que X esté en Y, ¿no? Que si se acuerdan, esto es una de las condiciones que da el teorema de la función implícita, ¿no? ¿Se acuerdan? El teorema de la... No sé si alguien habló. O sea, yo les dije que el teorema de la función implícita me gusta después escribirlo así, pero en definitiva lo que dice el teorema de la función implícita es que localmente la puedo ver como un gráfico. ¿Qué es esto? Esta ecuación, o sea, decir que lo puedo ver como un gráfico me da como una unicidad, digamos. Me dice que en un entorno del punto S, donde se cumplen las hipótesis, la ecuación esa despejo una en función de la otra y la despejo de una sola manera, ¿no? O sea, despejarla es decir, vos sos esta. ¿Sí? O sea, digamos, lo despejo de verdad, tengo una función implícita, o sea, tengo una única, o sea, lo veo como un gráfico, dado un y tengo un único x, o sea, dado un x, dado un y tengo un único x que verifica la ecuación. Fue una pregunta. Sí, En el teorema de la función implícita era un sí solo sí, ¿no? sí. O sea, el teorema de la función implícita lo que me dice es, si la derivada respecto a la coordenada que quiero
vale, ¿cómo es? Tengo los entornos y pasa esto que quiero, digamos. Para que, por la duda, déjame revisar, pero sí. Ahí va, tal que, o sea, los que están en la ecuación, digamos, en ese entorno, que es lo mismo que esto, ¿no? Poner un igual acá es lo mismo que decir un sí solo sí, ¿no? O sea, los puntos del entorno que verifican la ecuación, o sea, un punto está en el entorno y verifica la ecuación si solamente sí es de esta forma, ¿no? Que es lo mismo que poner un igual. O sea, es lo mismo. Claro. Sí, sí. O sea, lo que me está diciendo que localmente esa ecuación, esa curva, esa cosa es un gráfico, es el gráfico de una función. Porque así se escribe el gráfico de una función, ¿no? En cada punto digo cuánto vales. ¿Sí? Entonces, si tuvieran que hacer este ejercicio, ¿qué es lo primero que intentan hacer? De arriba para abajo. Ahí va, pero eso sería ir a descartar las cosas, ¿no? Si quieren. Claro, chequear si se cumple, digamos. Ahí va, bueno. Pero está bien. La manera que yo les digo, o otra, que sería es, ¿todas de qué me están hablando, si quieren? O ¿cuál es la diferencia entre unas y otras? O sea, todos me están hablando de función implícita, ¿no? Entonces, por ejemplo, si se verifica la cosa, el primero, como la derivada de esto vale 0, no existe ninguna no sé qué. Acá existen funciones, pero como la derivada vale 0. Existen funciones y algo, y acá este último se cumple la función implícita, ¿no? O sea, este me está diciendo que si tengo la función implícita, entonces es la D, digamos. La D es el teorema de la función implícita, en definitiva. Por lo tanto, y como todos hablan de FI, no sé qué, no sé cuánto, tengo que ver qué pasa con función implícita en ese punto, en que vale en 0, 0. Entonces, es claro que F Vale 0. en 0, 0 vale 0. Paso 1 lo tengo. Y ahora, ¿cuánto vale FI? La derivada respecto ahí, en cualquier lugar, ¿cuánto vale? Es lo mismo que esto, si quieren lo pueden ver, también es igual a ix menos y cuadrado, ¿no? Entonces, ¿esto qué es? Es x menos 2y. Entonces, fy en 0, 0 vale 0. Y ahí es donde aparece, no puedo aplicar implícita. Pero no puedes decir que no existe ninguna función phi tal que... No puedo decir nada. No puedo afirmar nada, tampoco puedo negar nada. Eso es lo malo. No. Si querés, capaz que lo único que podría llegar a negar es la D, digamos. ¿Por qué? Porque localmente no es un gráfico tu función, esencialmente. O sea, lo que estás negando es que, o sea, tenés que ir bien a lo que dice el teorema, ¿no? Si quieres, ¿dónde tengo el panel? Me perdí el... Ah, porque tengo esto. Ahora sí. El teorema de la función implícita te dice, entonces existe un rectángulo abierto, tal que, y una función de clase C1, tal que para todo, no sé qué, no sé cuánto. Lo que podrías negar es, entonces, para todos los entornos, y para toda posible función que te definas o lo que sea, no es un gráfico, ¿no? Digamos, existe un XY, como que podría llegar a negar la D. Lo que pasa es que está, capaz que es medio. Como que lo que podría decir es que localmente no podés verla como un gráfico. No quiere decir que no puedan existir funciones, ni que las funciones no sean derivables, que eso es o sea, puede pasar de todo un poco. Y entonces, no puedo aplicar implícita, va a haber que trabajar un poco a mano, ¿sí? Pero miren esto. Miren o sea, viste, cuando trabajamos a mano estamos despejando una ecuación, una ecuación en función de la otra. Nosotros tenemos f de x, y igual a y por x menos y. Y queremos que esto valga 0. ¿Qué opciones hay? Que x sea igual a y o que y sea 0. Exacto, o sea, cada una de estas valga 0, ¿no? O sea, 0 esta parte o 0 esta parte. Por lo tanto, tengo una phi 1 de x
que es la función 0. ¿Sí? O sea, ¿por qué? Porque f de x phi x es 0. O sea, la ecuación y igual 0 es esta. Y tengo otra posible función, que es una phi 2 de x, que es igual a x. O sea, y igual a x, ¿no? Y tengo que f de x phi 2, bueno, acá es phi 1, ¿no? Phi 2x también vale 0, ¿no? O sea, son las que hice para que valga 0. Bien, entonces con esto, ¿qué negamos? Negamos el A, ¿no? ¿Por qué? Porque el A me dice La que de no que no existe existe ninguna ninguna. función. No, mirá, sí pude definir funciones. O sea, es como que si no, no puedo aplicar implícita, bueno, depende qué pinta tenga la función, qué es lo que puedo decir. Puede pasar que no pueda definir una función. Puede pasar eso. Pero en este caso sí puedo. Además, puedo definir dos. ¿Sí? Entonces vengo al B. Existen funciones definidas en un entorno, pero como la derivada respecto a y es 0, ninguna es derivable. Pero mi pregunta es, ¿estas funciones son derivables? Y sí, Sí, o sea, una es la función constante y otra es una recta. Son rederivables. O sea, la B también la estoy negando, ¿no? Porque, ojo, también puede pasar de que esto sea verdad, pero todo depende de la función f. Por eso es que el teorema no afirma nada, porque no sé qué puede pasar. ¿La B de dónde viene? De que cuando pasa el teorema de la función implícita, la derivada de phi la escribimos como fx sobre fi. Entonces es como re natural decir, ah, bueno, lo que pasa es que cuando esto es 0, entonces no puedo definir, o sea, no es derivable, ¿no? Porque no puedo definir la derivada. Bueno, ojo al gol, no es tan así. O sea, lo que pasa es que no me sirve implícita. Pero el problema en implícita no está necesariamente en la fórmula, sino que puede estar en otro lado, digamos. Puede estar en que capaz que no puedo definir la función, puede estar en que la función no es un gráfico. O sea, como que hay distintas puntas, ¿no? También puede pasar que sea que no puedo, no es derivable en ese punto. Podría llegar a pasar. Bien. Y ahora la pregunta, ¿la C es verdad o no es verdad? O sea, phi prima de phi sub 2 prima, ¿cuánto vale? En 0 si quieren nomás, en todos lados, pero en 0 vale 1. vale uno. Y acá pueden decir, como sé que es una sola cosa, tengo la opción C. Sí, digamos, entonces usar decir, tengo una sola opción correcta, entonces va a ser la C. Pero veamos por qué no es la D, que eso es lo que más me interesa. Si hacemos si graficamos esto, vamos a hacerlo bien grande. Opa. Los minutitos que quedan, creo que quedan 1 minuto, 2. Grafiquemos la ecuación, ¿no? O sea, tenemos y x menos y igual 0. Grafiquemos todos los puntos que verifican esta ecuación. Y esos son la recta y igual x, ¿no? Es esta. Y la otra recta que lo verifica es la y igual 0, que es la que dijimos. ¿No? Esta es y igual 0. Entonces, los puntos que verifican la ecuación, que son, es la unión de dos rectas. La azul y la roja, ¿no? ¿Y qué pasa si nosotros nos tomamos cualquier entornito? Por eso les decía, como lo que estoy negando es, imagínense, tómense acá un entornito del 0, 0. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Si toman cualquier entornito de acá. Los puntos que pertenecen al entorno y cumplen la ecuación son la unión de dos rectas. ¿Sí? Entonces, para cada x, además eso, para cada x, podemos ver acá, si agarro otro color, un naranjita, opa. Si agarro un naranjita, me paro en un x y tengo dos puntos posibles, ¿no? O
sea, me paro en un X y tengo dos soluciones, en definitiva, lo que está pasando. En cualquier entorno del cero tengo dos soluciones de mi ecuación. Entonces no tengo una sola función, porque ¿a cuál le asigno? ¿Este o este otro? ¿No? Porque, por ejemplo, si yo vengo y digo, me considero la ecuación φ1, la función φ1, definida, no sé, del entornito, menos epsilon epsilon, en R, digamos, que a cualquier puntito acá lo manda al cero, ¿no? ¿Sí? Me tomo esa función y me considero el gráfico de esta función, es esta recta de acá. Y acá está epsilon, acá está menos epsilon. El gráfico es este pedacito acá. Pero ¿qué es lo que va a pasar? Tengo puntos, que son estos verdes, que están en el entorno violeta. Bueno, justo este no, el 0, 0 está en el gráfico. Pero tengo los puntos verdes, están en el entorno violeta, cumplen la ecuación, pero no están en el conjunto que es un gráfico, ¿no? Para esta función. Y lo mismo si hago al revés, me considero la función verde, desde menos epsilon epsilon, del mismo lugar, si quieren, desde menos φ2, desde menos epsilon epsilon, en R, que a un X lo manda a X. Y el gráfico es este. Pero ¿qué es lo que pasa? Hay puntos que cumplen la ecuación y están en el coso violeta, pero que no verifican, que no están en el gráfico, ¿no? ¿Me explico lo que digo? Entonces, este ejercicio está bueno como para entender todas las particularidades de función implícita. O sea, que no es solo que puedo sacar una en función de la otra, o sea, sí es eso, en definitiva es eso, pero de manera única. O sea, tengo un gráfico. Lo que está diciendo es cuando se cumple implícita, localmente es un gráfico que, si ahora nos paramos en otro punto, con esto termino, si nos paramos en otro punto, imagínense que se paren acá, en este punto de acá. En un punto en R2, ¿no? O sea, arriba. Localmente, los puntos que verifican la ecuación, que son este segmentito, son un gráfico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, digo, lo ven, se ve claro ahí que es un gráfico, ¿no? Porque solo los verifican, una de las dos rectas estas es lo que verifican. Y lo mismo si me paro en uno acá. Me hago acá también un entornito y de vuelta es un gráfico. Es una de estas dos funciones, ¿no? O sea, el problema que tengo acá, que es que las dos posibles funciones se están cortando en ese punto, ¿no? Ese es como el problema que pasa. Esencialmente es eso lo que pasa acá. Entonces no tengo un gráfico. Pero en Pero, esto profe, una sí, pregunta. diga. Si en vez de, por ejemplo, ser la recta igual a X fuera, no sé, la recta constante 1, por ejemplo, una 0 y otra en 1. Si tomás un entorno lo suficientemente grande, aunque no se corten, también tiene dos posibilidades. Claro, pero el teorema implícita te dice existe un entorno, o local, o sea, o lo mismo lo que me decía, el ejercicio este. O sea, como la joda es local, el ejercicio acá dice existe una función y un entorno. Entonces, no quiere decir que para todos los entornos me sirva. Lo mismo que dice o sea, porque el problema es en 0, 0. Me paro en este puntito acá. A ver, quédate con este color azul. Me paro en este puntito acá y se cumple implícita. O sea, y se cumple, más allá de que se cumple implícita, se cumple todo lo otro. ¿Por qué? Porque me puedo tomar un entornito tan chiquito donde esté únicamente determinada por la ecuación el valor. ¿Me explico? O sea, esa es la idea Claro. del despeje y todo, es eso. Localmente, cuando hablo de localmente, sí, capaz que no es muy grande el lugar, pero está localmente, lo que me está diciendo es la ecuación determina los puntos. ¿Me explico? O sea, eso es lo que dice el teorema implícita. Localmente, una variable determina el valor de la otra gracias a la ecuación. Eso es Claro, lo que entonces en el caso de que, por ejemplo, fueran dos rectas paralelas, se cumple implícita. Claro, sí. ¿Por qué? Porque en uno de los me tomo y chao. Claro. O sea, a ver, no es que se cumpla implícita porque probablemente capaz la función no te da, o capaz que sí, no sé. No te da bien. Lo que pasa es que es medio raro ahí, porque
Para Claro, eso suponiendo sería tipo, nomás. sí, pero más, o sea, aunque no se cumpla implícita, igual localmente sí es un gráfico. ¿Por qué? Porque si tengo que son dos rectas paralelas, me paro en cualquiera y me tomo un entornito que no corte a la otra y la tengo únicamente determinada. Claro, ahí va. Unequívocamente determinada, y me hago el cheto con esa palabra. Este, pero la idea es eso, o sea, la idea de implícita, que es me permite afirmar que es, como en este ejemplo, es cuando esta ecuación, si yo digo, quiero que Y valga tanto, entonces tengo un X, un único que me lo cumple. Eso es ser gráfico, digamos, ¿no? O sea, como que es re fuerte. No tengo opciones. Sos este y no sos otro. Eso es lo último que dice eso. F de X y es igual 0, sí, solo sí. Y es igual a tal cosa. O sea, eso es como la fuerza implícita, en definitiva. ¿Sí? O sea, es como que la ecuación esa me está determinando el valor que tiene que tener, digamos. Se entiende, se entiende. Ah. Y nada, con esto terminamos la clase. Y intenten meterle para el jueves, y porque creo que todavía nos queda, o sea, dentro del cronograma, el jueves vendría a ser, además mañana se pierde una clase algunos, entonces probablemente o sea, el jueves seguimos con este práctico, medio que lo terminamos, esencial, o sea, no, pero sí, así que métanle y traigan dudas, así podemos entrar a detalle, alguna duda o algo, algún ejercicio también que sea medio un poquito complicado. Entiende bien, ¿Ah? profe. Una Gracias. pregunta, profe, Diga, del ejercicio, el ejercicio que hicimos pasado, el 15. sí. Este, quería saber bien si podías explicar cortito cómo era que hacías para hallar o qué procedimiento usabas para las fórmulas del lambda de XX cuando hacías la doble derivada, por ejemplo. Claro, ahí, Ahí va, ¿cómo sí, llegabas cuándo sabías cuáles dobles derivadas usar en F, digo? no, o sea, lo que hice fue derivé, o sea, lo que hice siempre es, primero, salgo de la ecuación esta, ¿no? Sí, Yo derivo respecto a X y respecto a Y, ¿no? O sea, de repente. Entonces, yo si derivo esto respecto a X, obtengo esta ecuación de acá. sí, Entonces, derivando respecto a X, obtuve, o sea, me aparece phi X. claro. Y Sí, entonces, sí. si yo quiero que me aparezca phi XX, y voy a tener que derivar todo esto de vuelta respecto a X. Porque ahí me Está, claro. aseguro que voy a tener el phi XX por este término. Está. Por eso es que me terminó apareciendo acá el phi XX, digamos. Si yo quiero que me aparezca el phi XY, como acá tengo phi X, sé que si lo derivo toda esta fórmula respecto a Y, es cuando me toque derivar va a aparecer el phi XY, que es este que apareció acá. Todo el otro chorizo que me aparece es lo que está, es lo que es, digamos. Claro. O sea, la primera en realidad, esa sería como por definición también, porque está en uno de los teoremas de las notas. Claro. Está. Y después de ahí derivás dependiendo de cuáles son los que ¿Cuál querés es la hallar. que quiero? Digamos, porque Ah, la idea es, para que me aparezca en una ecuación igualada a 0 y tal, y después la despejo, que es lo que es este pasaje de acá. O este, o tal. Y digo, está, perfecto. y salgo de esta ecuación y quiero que me aparezca phi Y, lo que voy a tener que hacer es derivar esto respecto a Y, porque en vez de aparecer el phi X acá, me va a aparecer el igual, pero con phi Y. Está, está, perfecto. Está, gracias. Dale. Bueno, nos vemos el jueves entonces. Nos vemos, profe. Nos vemos.